Bueno, pues en el marco del 6º Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas en Alcalá de Henares, debajo del árbol de las letras, vamos a hablar de ciencia con Iván Sanz, responsable científico del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Gracias, Iván, por estar aquí. Bueno, como experto y además ponente que vas a ser en breve en la siguiente mesa del Congreso hoy de la primera jornada, queríamos preguntarte sobre cómo ha evolucionado la vigilancia virológica del VRS en adultos. Bueno, pues hemos pasado desde un sistema antes de la pandemia de COVID-19 en el que focalizamos todos nuestros esfuerzos sobre todo en la gripe. También se vigilaba algo del resto de virus respiratorios, pero eminentemente en la gripe, ¿no?, a través de las redes de vigilancia internacional que disponíamos. Y de repente sufrimos la pandemia de COVID y nos dimos cuenta de que hacía falta poner más énfasis en la vigilancia de otros virus respiratorios. Por supuesto, nos dedicamos muchísimo al COVID y a lo largo de los años 2022-23 y este último año pasado, 2024, diferentes países europeos y diferentes comités de expertos, junto con la Organización Mundial de la Salud, elaboraron nuevos planes para integrar el virus respiratorio sincitial dentro de la vigilancia. No ha cambiado mucho con respecto a lo que se hacía en la gripe, simplemente hemos acoplado un virus nuevo a esta vigilancia, pero seguimos utilizando más o menos los mismos sistemas que tenemos o que teníamos anteriormente a la pandemia. Básicamente la vigilancia sindrómica y, por otro lado, la vigilancia sentinela, ya sea a través de primaria o a través de hospitalizados, con un sistema que nos permite identificar mediante diagnóstico molecular los casos que vamos detectando en personas que tienen una infección respiratoria aguda. Por lo tanto, está todo mucho más rodado, mucho más fácil que antes. Y yo creo que es cuestión de tiempo que vayamos implicando una mayor vigilancia en otros virus respiratorios, que nos vamos a dando cuenta en los años siguientes que van siendo o van teniendo una mayor importancia de lo que nos pensábamos. ¿Tenemos datos sólidos sobre su carga real de la enfermedad? Bueno, vamos teniéndolos. El virus respiratorio sincitial se descubrió en el año 1961, y desde entonces pues, se ha vigilado de una forma un poco pedestre. Sobre todo la vigilancia ha estado centrada mucho más en Estados Unidos que en Europa, y la verdad es que últimamente nos estamos poniendo mucho las pilas en nuestro continente. Los datos que tenemos ahora son mucho más fieles a la realidad. No quiero decir que sean exactos, pero ya nos muestran una realidad que es un poco incómoda. Es un poco incómoda porque habíamos dejado de lado sin querer, probablemente porque no habían aparecido vacunas que fueran capaces de evitar la enfermedad en adultos, una enfermedad que tiene una carga similar a la gripe. Igual no exactamente igual que la gripe, que la conocemos mucho mejor, pero sí que es cierto que tiene una carga que es respetable. Me estoy refiriendo a hospitalización, a mortalidad y a consecuencias graves de la enfermedad en el adulto mayor de 60 años. Por lo tanto, no estamos cerca ni siquiera, yo creo, de rozar la superficie de lo mismo que conocemos con la gripe, pero tenemos datos que nos avalan para decir que la vacunación en el VRS es necesaria y que tenemos que ir a por ella, sin duda. Como experto en la materia, ¿qué ventajas ofrece la tecnología ARN aplicado a vacunas de VRS o no sé si de otras vacunas también? Bueno, los portfolios ahora de las compañías que están trabajando en vacunas de RNA mensajero son amplísimos y ojalá muchos lleguen a buen puerto, ¿no? Porque es una tecnología que, muy lejos de lo que nos vendían ciertas personas en la pandemia, es una tecnología que está muy comprobada, está muy probada, es extremadamente segura y nos lo ha demostrado los millones y millones de personas que hemos vacunado durante la pandemia de COVID. Es una tecnología que viene desde hace 40 años o más. Quiero decir, esto no se ha inventado durante la pandemia. Ya había, de hecho, vacunas aprobadas como la de gripe aviar o la de ébola justo antes de la pandemia. Y la verdad es que lo que nos aportan este tipo de vacunas es, yo lo dividiría en dos cuestiones muy concretas. Uno, una facilidad muy tangible de poder realizarlas en un tiempo récord. Es una tecnología que no utiliza los sistemas de las vacunas clásicas, en los que a lo mejor tenemos que pasar por una serie de procesos mucho más largos en el tiempo, y por ejemplo para vacunas de gripe eso sería ideal, disponer de una vacuna en un lapso mucho más corto de tiempo, ¿no?, para poder vigilar hasta más adelante. Pero sobre todo el otro concepto es que nos toca varios palos de la inmunidad, porque nos activa la inmunidad innata, nos activa la inmunidad adaptativa, y dentro de la inmunidad adaptativa nos estimula tanto la respuesta de anticuerpos como la de células. Cuestión que en otras vacunas que son más clásicas queda un poco más, no en entredicho, pero sí un poco más relegado a un segundo plano, porque sobre todo es la generación de anticuerpos. Por lo tanto, las vacunas de RNA mensajero tienen la propiedad de hacer una respuesta mucho más holística y mucho más sofisticada en ese sentido, que se traducen en unos datos clínicos de eficacia, en ensayos clínicos
que creo que es bastante buena con los datos que tenemos ahora, no solo para VRS, sino para otras vacunas de RNA mensajero, y que, bueno, pues yo creo que convivirán con el resto de vacunas, porque esto no tenemos que poner los huevos siempre en la misma cesta, ¿no?, como se suele decir, sino que creo que tenemos que atomizar la vacunación para que dispongamos de recursos según sean las necesidades de cada paciente y cada país, porque nos olvidamos muchas veces que somos un globo terráqueo de 8.000 millones de habitantes, en los que ciertos países tienen unas necesidades y un poder adquisitivo, y en otros países pues a lo mejor no pueden abordar la compra de ciertos tipos de vacunas. ¿Cómo vas a participar en una mesa? ¿De qué vas a hablar, por cierto, en esta mesa? Precisamente voy a hablar de la carga de enfermedad de VRS en los mayores de 60 años, cuestión que, bueno, yo creo que justifica. Vengo a traer datos para que conozcamos un poco todos, desde el colectivo de enfermería, sobre todo, que es la persona que está más en contacto con el paciente, que conozca que esta enfermedad no solo son datos, no solo son números, sino que hay una vivencia de la enfermedad detrás de esto, de una persona que sufre, y tenemos datos de cómo sufren esas personas, es una de las cuestiones que va a presentar, y precisamente cómo la tecnología de RNA mensajero puede ser un ente adicional a lo que ya tenemos y que probablemente, bueno, pues en el futuro complemente otras tecnologías que ya están puestas a punto. Para finalizar, como responsable científico del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, recomendaciones para los que nos están viendo sobre vacunación en gripe y en VRS. Bueno, sobre todo lo que siempre decimos, la vacuna con los efectos es la que se queda en la nevera, eso está clarísimo. Pero sobre todo seguir las recomendaciones que nos dice el Ministerio y las sociedades científicas. En el caso de la gripe, muy claro, vacunar a los mayores de 60 años, vacunar a los niños, y además se está trabajando bastante en ampliar las cohortes de vacunación hasta grupos de edad más elevados de los 5 años, que es lo que clásicamente se ha hecho estos 2 años últimos, porque se está viendo que las vacunas que se utilizan en los niños, sobre todo las que son vivas atenuadas, tienen un claro efecto en proteger frente a la propagación del virus, y eso para un niño mayor que está escolarizado, que puede transmitirle la gripe a sus familiares, pues es un golden estándar que tenemos que tener en la cabeza. Y sobre todo siempre se nos olvida en el caso de la gripe la gente que está entre medias, ¿no?, de los dos extremos de la vida, la gente que es joven o joven adulta, pero que quizá no nos damos cuenta que tiene una cardiopatía, que tiene un asma, ¿no?, o que tiene otras patologías de interés que le pueden hacer que debute de una forma muy mala, ¿no?, con la gripe, que incluso llega a hospitalizar y en algunos casos a morir, que nosotros hemos tenido casos de esos documentados. En el caso del VRS, bueno, en el caso del niño está claro que la prescripción ahora mismo está basada sobre todo en los anticuerpos monoclonales y en las vacunas maternales que están haciendo ya su introducción en algunos países, y creo que pueden ser las dos estrategias una convivencia, habrá que ver un poquito cómo puedan convivir esas dos estrategias, pero las dos son muy buenas. Y en el caso de los adultos mayores de 60 años, creo que lo primero que nos tenemos que dar cuenta, a diferencia de los niños, que los padres ya tienen clarísimo que la bronquiolitis es un factor que hay que tener en cuenta y evitarlo, en los mayores de 60 años lo primero que creo que tenemos que hacer es darse cuenta a los sanitarios, a nuestro propio entorno, ya sea de cualquier colectivo, enfermería, medicina, técnicos, lo que sea, que la vacunación es necesaria en el adulto porque hay una carga de enfermedad muy respetable. Eso no se conoce, eso hay que transmitirlo en estos foros precisamente para que la gente lo vaya conociendo. Y dentro de las personas que se pueden beneficiar de la vacunación, que probablemente vaya escalonada a medida que se vaya introduciendo en el calendario vacunal, lo que tenemos que tener claro es que el VRS no mata a quien quiere, sino a quien puede. Y a quien puede siempre son los más débiles. ¿Y los más débiles dónde están? Sobre todo en residencias de ancianos y personas que tienen varias patologías crónicas a la vez. Esos son los objetivos prioritarios de la vacunación con VRS, y después ir completando con el resto de cohortes que, bueno, pues irán entrando por su propio peso, ¿no? Creo que más o menos esas son las directrices que se está hablando a nivel nacional e internacional y que los científicos pues comentamos en este tipo de foros. Pues doctor Sanz, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, y te dejamos ya que vayas a intervenir en la mesa que te corresponde. Muchas gracias, Javier.